No podíamos pedir un paisaje más hermoso que el que estamos viviendo hoy en San Antonio. Mucho lo hemos visto a través de películas o a través de fotos en otros estados, pero ¿quién se iba a imaginar que en la ciudad de San Antonio Dios nos iba a regalar un día tan hermoso como hoy? Cuando vemos este paisaje, vemos la nieve caer de esta manera, no podemos más que agradecer a Dios por su gloria y por su amor, por cuán grande Él es en nuestra vida. El salmista lo declara hace mucho tiempo cuando lo escribió y puso: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica el mensaje hacia el otro y una noche comunica la noticia hacia la otra. No es un lenguaje de palabras y no es oída su voz. Y podemos ver a través de este paisaje maravilloso el amor de Dios. Pero también sabemos que estamos viviendo en un tiempo en el cual tal vez vivimos en circunstancias difíciles. Muchas familias sin luz, muchas familias sin agua, pero hay esperanza. En medio de la tragedia hay esperanza, y esa esperanza la encontramos aquí en su palabra, a través de la historia de Cristo Jesús. Así que te invito a que te quedes hoy y que descubramos juntos en este estudio acerca de la esperanza en Cristo Jesús en momentos difíciles. Bien, dijimos durante este tiempo y durante este día que hoy es un día muy diferente aquí en la ciudad de San Antonio a lo que expresaba hace unos momentos acerca de cómo el cielo cuenta la gloria de la mano de nuestro Señor. Es algo en lo cual no podemos dejar de maravillarnos, pero de igual manera no podemos dejar a un lado el hecho de que han sido tiempos difíciles para muchas familias aquí en la ciudad de San Antonio y en otros lugares en el estado de Texas, y asimismo en muchos otros lugares durante todo este tiempo. Es inevitable pensar el hecho de que tenemos desastres naturales todo el tiempo, no solamente aquí donde vivimos, sino en otros lugares. Y es algo en lo cual nosotros no podemos controlar. Es muy difícil para nosotros poder decir: puedo controlar esto, puedo controlar lo otro, cuando el poder de Dios se manifiesta ante tales situaciones como la que estamos viviendo hoy. Nuevamente, algo muy hermoso lo que hemos vivido hoy en la ciudad de San Antonio, pero de igual manera debemos de considerar a aquellos que han pasado por penurias y por adversidades durante este tiempo. Estábamos leyendo Salmo 19 acerca de que el cielo cuenta la obra de las manos de nuestro Señor, pero en el versículo 7 nos habla acerca de que la ley de Jehová de igual manera habla acerca de su gloria y cuán importante es para nuestra vida. Y por eso en este momento queremos indagar en la palabra de Dios, hablar acerca de cómo a través de la Biblia el Señor nos dice que debemos de mantenernos durante estos tiempos en los cuales estamos viviendo. Y espero que este pequeño devocional sea de esperanza, sea de alivio, sea como un bálsamo al corazón de aquellos que están pasando por situaciones difíciles, ya sea la pérdida de luz, de agua, escasez de alimentos o un lugar donde quedarse, en el cual tanto los que lo vean y estén necesitados, pero asimismo los que tengamos esos suministros y podamos proveer, podamos ser movidos a compasión. Así que permíteme comenzar con una oración y después indagaremos en 3 puntos importantes acerca de cómo ver la esperanza de Cristo a través de los desastres naturales. Dios Padre, damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque no nos dejamos de maravillar, Señor, de lo que tú haces, Señor. Nos has regalado, Señor, una semana muy diferente a lo ordinario en la ciudad donde vivimos, Señor. Una semana, Señor, en la cual quedará, por supuesto, Señor, marcada en la historia, Señor, y marcada en nuestras memorias, Señor. Pero, Padre bendito, también, Señor, será un momento en el cual nosotros como hijos tuyos, Señor, representantes de tu reino, Señor, y como tu iglesia, debemos levantar la mano, Padre bendito. De antemano, Señor, oramos por aquellos que están pasando por dificultades, Señor, y así, Padre Celestial, oramos también para que el corazón de todos nosotros sea movido a compasión, Señor, que no solamente lo sintamos, sino sepamos que es nuestra responsabilidad, Señor, ayudar al que más lo necesita, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo y nuevamente muchas gracias, Señor, porque nos permites tener un estudio más. Que tu palabra y tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, durante este tiempo de estudio que tendremos en este momento. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Podemos decir muy claro, como dijo una vez Benjamin Franklin, 2 cosas tenemos como certeza. Primero, la muerte, y Benjamin Franklin decía, los impuestos fiscales son las únicas 2 cosas en las cuales sabemos que van a ocurrir en nuestra vida.
Pero podemos agregar a esta oración o a este dicho por parte de este hombre el hecho de las catástrofes naturales. Es algo en lo cual existe, es algo en lo cual nosotros padecemos. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído, en un mundo en el cual pasaremos por dificultades, pero en medio de las dificultades la gloria de Dios resplandece de igual manera. Y ese es nuestro trabajo, y por eso nosotros como hijos de Dios, seguidores de Jesucristo, debemos de hacernos esta pregunta: ¿cómo podemos aprender a través de estos desastres naturales? ¿Cuál es nuestra lección? Porque acordémonos que la palabra dice que todo obra para bien a todos aquellos que siguen al Señor. Y sabemos, mis queridos hermanos, que aunque hemos sufrido durante estos tiempos, todo obra para bien. Entonces, ¿qué podemos aprender a través de esta situación? Creo que podemos aprender 3 puntos interesantes y espero que los puedas compartir con alguien más. Primeramente, los desastres nos recuerdan. ¿Qué es lo que nos recuerdan estas situaciones? Como por ejemplo esta nevada, carreteras cerradas, el hecho del clima, no poder controlarlo, la electricidad, la falta de electricidad y agua. ¿Qué nos recuerda esto? Nos recuerda una triste verdad, y es que nuestras vidas son muy breves. Nos recuerda lo frágil que somos como seres humanos y cuánto necesitamos de nuestro Creador. Si nosotros vamos a Santiago capítulo 4 versículo 14, nos dice la palabra del Señor esto: ¿cómo saben que será su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece en un rato y luego se esfuma. Y esa es la vida, mis amados hermanos. Es una vida espontánea en la cual ninguno de nosotros la tenemos comprada. Y esto es lo que nos recuerda cuando sufrimos este tipo de situaciones. Cuando estamos ante estas adversidades, nos recuerda que somos frágiles y que necesitamos de nuestro Creador. El año pasado estuvimos hablando de esto a través de la pandemia y lo seguimos viendo hasta el día de hoy. Somos seres frágiles, necesitados de nuestro Creador, de su provisión, de su voluntad, de su misericordia. El Señor nos ha hecho a su imagen y su semejanza, pero aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él, nuestra esperanza ya no está puesta en lo que sucede para nosotros hoy o mañana. Nuestra esperanza está puesta en lo que el Señor ha prometido en nuestra vida. Y esto es lo que nos ha prometido. Nos ha prometido que tenemos un futuro mejor y nuestro deber es compartirlo con los demás. Eso es lo que nos recuerda también los desastres naturales, que debemos de compartir el evangelio afuera y en tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo apremia y es necesario que no olvidemos compartir el evangelio incluso a aquellas personas que están pasando por dificultades. Más aún, Efesios, Pablo le habla a esta iglesia y les recuerda de lo que eran antes y de lo que llegan a ser cuando Cristo llega a su vida y de la importancia de mantenerse firmes en ellos. Si tú tienes tu Biblia, te invito a que vayas al libro de Efesios, a la carta de Efesios en su capítulo 2, versículos del 11 al 13, y estaremos leyendo lo que es el hecho de recordarnos a quién pertenecemos ahora. La palabra de Dios dice de esta manera: no olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, pero no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Podemos ver claramente lo que nos está instruyendo el apóstol Pablo, y es esto: que debemos de recordar que como los gentiles antes eran apartados espiritualmente y ahora hemos sido unidos a través de Jesucristo, de igual manera nuestra esperanza antes estaba puesta en las cosas que el mundo ofrece o que el humano podía hacer, pero ahora nuestra esperanza al momento de pertenecer a Cristo está depositada en Él, en su poder, en su gloria, en su provisión y ante todo en su voluntad, cualquiera que sea. Debemos de recordar esto, hermanos: estamos unidos a Él por la gracia. No podemos evitar el recordar que no lo estamos.
debemos de recordar en todo momento que su gracia es sobre nosotros. Y por eso, aunque todos somos hechos a la imagen y semejanza de Cristo, nuestro deber, sí, el tuyo y el mío como hijos de Dios, es recordar al mundo que está sufriendo en este momento, a nuestro vecino, a nuestro compañero de trabajo, aquel que no ha recibido de Cristo, que es necesario que depositen su esperanza en Él. Porque puede ser que vengan tiempos mejores o peores, pero nada nos podrá mantener en una calma como el hecho de saber que nuestra esperanza no está en nuestra circunstancia, sino en nuestro futuro venidero en Cristo Jesús. El segundo punto que me gustaría resaltar hoy es que los desastres nos ayudan o nos motivan a movilizarnos, a accionarnos, a movernos. Hace muchos años, si no estoy mal, en el 2009 hubo un terremoto muy grande en la ciudad de Nepal. Y durante este tiempo muchas congregaciones y muchos pastores, y dentro de estos un pastor muy conocido llamado Devin de esta misma ciudad, organizó a varias iglesias para poder venir y trabajar en conjunto para poder ayudar a esta comunidad. Ahora, en la mayoría de los desastres, las iglesias locales son los primeros en responder y a menudo son los que siguen reconstruyendo. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces llegan organizaciones a poder ayudar y a suplir la necesidad en ese momento. Pero somos nosotros, la iglesia local, la cual nos vamos a quedar después de ese momento y estaremos trabajando para no solamente reconstruir la necesidad física de la comunidad, sino también la espiritual y emocional de aquellos que habitan en él. Santiago 1, 22 al 27 nos recuerda el apóstol de esto. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchan la palabra pero no la obedecen, serían como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres, dice. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y las pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera, y creo que este es el centro, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo nos corrompa. Creo que la clave está en esto, mis amados hermanos. Todos los que estamos, y yo me imagino aquellos que estaremos escuchando ahorita este devocional y podemos leer la palabra, conocemos y hemos leído acerca de lo que Dios nos llama a hacer. Ahora, nuestro trabajo es ponerlo en práctica. No es solamente lo que yo sé, sino cómo yo lo pongo en práctica. Y aquí el apóstol Santiago está siendo muy directo con la iglesia y creo que este es un llamado para nosotros. Somos llamados como iglesia a movilizarnos. Lo vemos en la iglesia de Hechos, capítulo 2, donde esta iglesia dice que vendía y daba todo lo que poseía para ayudar al necesitado, para ayudar a aquel que estaba en necesidad en ese momento. Mis amados hermanos, no podemos negarnos a nosotros como iglesia a hacer caso omiso a la necesidad que vivimos. Y por eso yo personalmente doy gracias a Dios por la iglesia en la cual me ha permitido servir. Porque hay siervos como nuestro pastor Josué y otros grandes hermanos alrededor de la ciudad que se han ocupado del necesitado, del huérfano, de la viuda, que han estado llamando constantemente, preguntando cómo están, qué necesitan, en qué les podemos proveer. He escuchado historias de muchos hermanos dentro de nuestra iglesia que han llamado a aquellos que están en necesidad y les han dicho, si no tienes un lugar donde quedarte, vente a mi casa, el lugar está disponible. Hermanos, eso es poner en práctica la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque reflejamos a Cristo y Cristo hizo exactamente lo mismo. Nos vio en necesidad de salvación y Él vino a darnos eso, la salvación. Así que es muy importante poder comprender esto. Las iglesias locales no solo estamos motivadas para actuar durante los momentos de conflicto, sino más bien para seguir trabajando después de esto. Nuestro deber no es solamente alimentar la necesidad física o suplir la necesidad física, sino seguir reconstruyendo y edificando la necesidad espiritual
y la necesidad emocional en nuestra comunidad. Dios nos ha puesto en una comunidad maravillosa como es San Antonio, y es nuestro deber como iglesia local. Y sí te hablo a ti, hermano, no al edificio, sino a ti como cuerpo, como miembro del cuerpo de Cristo, que nuestro deber es venir y no solamente suplir la necesidad física y decir, ya terminé, sino orar por él, ayudarlo en su crecimiento espiritual y estar juntos, que a eso se le llama estarnos discipulando. Y el último punto, podemos ver que los desastres nos apuntan. ¿Hacia dónde? Nos apuntan a la persona de Cristo. Los desastres naturales, conforme el tiempo hemos podido de alguna manera poder mitigar, poder sobrevivir en cierta manera en algunos de ellos, ¿no? La tecnología y el avance nos ha permitido poder controlar un poco más. Pero eso no quiere decir que nuestro control es permanente o es duradero. Por supuesto que no. Estamos expuestos a la soberanía y al poder de Dios a través de la naturaleza. Eso es indudable. ¿Por qué? Porque somos seres creados para un día morir. Ese es nuestro destino, no solamente como humanos, nuestro destino es no solamente vivir, sino algún día, como decía Benjamin Franklin, el hecho de poder también morir. Pero nuestra esperanza no está ahí. Nuestra esperanza está en la vida venidera en Cristo Jesús. Pero estos desastres nos prueban o nos apuntan a eso. Nos apuntan a la persona de Cristo. ¿Por qué digo esto? Es interesante este punto. ¿Por qué? Porque los eventos catastróficos a menudo generan una urgencia en renovar o en creer o en aliarse o en encontrarse con la persona de Cristo. En otras palabras, cuando existen sucesos como los que estamos viviendo tal vez hoy o hemos vivido en el pasado o incluso el año pasado durante la pandemia que seguimos viviendo hasta el día de hoy, muchas personas han dicho, necesito algo más, necesito esa esperanza que algunos que le llamaban locos la tienen, y esa esperanza es Cristo Jesús. Los desastres naturales nos apuntan a la necesidad de Cristo Jesús. Filipenses 2, 13 al 5, Pablo le habla a la iglesia y dice esto: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Cuando nosotros como hijos de Dios y como iglesia intervenimos, apoyamos, edificamos y estamos presentes durante estos tiempos de desastres, estamos representando y estamos reflejando a Cristo Jesús. Y por eso es que muchas personas pueden decir, en esta iglesia, en este hermano, en esta familia, puedo ver que Cristo es el que reina. No es por nuestras actitudes, para nuestra vanagloria o para que digan, wow, mire, esa persona es buena, sino es apuntando al mensaje del Evangelio. En medio de algo terrible, podemos ver a Dios obrar de maneras de que no pudiéramos verlo en ninguna otra parte. En los momentos más difíciles, las personas pueden ver mucho más susceptibles la mano de Dios. Y Dios nos quiere utilizar a nosotros como sus instrumentos para ese momento. Como Jesús prometió estar con sus discípulos hasta el fin de los tiempos, lo que vemos en Mateo 28, la iglesia que está llena del Espíritu Santo debe dirigirlo a las personas que han sido afectadas por desastres a la persona de Cristo. Por supuesto que en ningún momento deseamos que algo mal le pase a las personas de nuestra comunidad o de nuestra congregación. Pero cuando suceden estas cosas, nuestro deber debe de consistir en apuntar hacia el mensaje del Evangelio. Así que debemos de recordar en este momento, hermanos, que cada uno de nosotros hemos sido unidos a la gracia de nuestro Salvador. Que cuando pasamos por momentos difíciles, nosotros como iglesia somos llamados a movilizarnos para servir con sacrificio a aquellos que están en necesidad. Y por último, que todo lo que hagamos, digamos, sirvamos o construyamos, dirijan las miradas directamente a Cristo Jesús, al mensaje del Evangelio. Por eso quiero terminar en este momento con un tiempo de oración. Le quiero pedir a mi esposa que pase aquí conmigo y que juntos podamos orar en este momento.
Queremos tener un tiempo de oración juntamente con ustedes. Sabemos que esto es grabado y que probablemente hay muchas necesidades, pero queremos tener una oración, mi esposa y yo, por lo que está sucediendo en este momento dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo, muchas familias de nuestra iglesia, pero asimismo en la comunidad de San Antonio. Así que le voy a pedir a mi esposa que nos dirija en una oración para comenzar, y de ahí su servidor estará terminando con otra oración por las necesidades de la ciudad de San Antonio y todos sus alrededores. Cerramos los ojos, hermanos. Gracias, Señor, por este día, Padre. Gracias porque nos das un techo, Padre, nos das un hogar, Padre, nos das lo que necesitamos, Padre, ya sea luz, agua o alimentos míos, bendito. Te damos gracias, Padre, porque de alguna u otra manera has podido suplir estos, Padre. Sé que algunos han saciado de ellas, Padre, pero esperamos, Señor, que sigas tú obrando, Padre, para que cada familia y cada hogar pueda tener esta, Señor. Asimismo, también te damos gracias, Padre, por la palabra que hemos escuchado el día de hoy, mi Dios bendito. Y te pedimos, Señor, que seamos movidos siempre a compasión, Padre, de poder ayudar a nuestros hermanos, Padre, alrededor de nosotros, Señor, y que seas tú con nosotros, Padre, dándonos sabiduría, Padre, para poder saber atender, Padre, a esa necesidad que has puesto ante nuestros ojos, Padre. Te pido que te quedes en cada uno de los hogares, Padre, de nuestra iglesia, de cada uno de los hogares de las personas que están viendo este devocional el día de hoy, mi Dios bendito, que seas tú en el corazón de cada quien, Padre, para que podamos oír tu voz, Padre, oír al Espíritu Santo y aplicar lo que hemos aprendido. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguimos delante de ti, Señor, durante este tiempo, Señor. Hemos vivido, Señor, una semana interesante, muy interesante, Señor, especialmente en esta ciudad, Señor. Ver algo hermoso, Señor, como caer la nieve, ver caer la nieve, Señor. Ver calles blancas, Padre bendito, alrededor de las ciudades donde vivimos, Señor. De alguna manera, Señor, alegra nuestra alma y nos demuestra, Padre bendito, cuán fuerte, cuán grande y cuán poderoso tú eres, Señor. Eres un Dios tan creativo, Padre celestial, que no dejamos de admirarnos de todo lo que tú tienes, Señor, para esta humanidad. Pero de igual manera sabemos, Señor, que en muchos lugares no estábamos preparados para una situación como esta, Señor. Por eso, Señor, en este momento, como bien decía mi esposa, oramos, Señor, por tu cuerpo, Señor, por los miembros, Señor, de tu iglesia, Padre celestial, ya sea de Life Church o cualquier otra iglesia, Señor. Que tu Padre bendito, Señor, siga siendo su proveedor como lo ha sido hasta ahora, Señor. Que ellos jamás pierdan la esperanza, Señor, y que, Padre celestial, sigan viendo tu mano, Señor, a obrar, Señor, alrededor de ellos. Que en todo momento, Señor, no dejemos de dar gloria y honra a ti, Padre bendito. Padre celestial, de igual manera, Señor, oramos por la ciudad de San Antonio, Señor, por sus autoridades, los alcaldes, Señor, por los dirigentes, Señor, en esta ciudad, por las personas, Señor, que están trabajando, Señor, 24 horas durante este tiempo, Señor, como los policías, Señor, los bomberos, Señor, paramédicos, Señor, personal del hospital, Señor, los ponemos en tus manos, Señor, que tú sigas, Señor, cuidando, Señor, de esta ciudad, Señor. Que sigamos glorificando tu nombre, Señor, como comunidad y como ciudad, Padre bendito, y que, Padre celestial, ellos puedan ver tu mano obrar, Señor. Que ellos vean, Señor, que no hay poder humano, Señor, que pueda protegerles, sino es solamente tu mano, Señor. Tu protección, Señor, y la voluntad que tú tienes, Señor, para la vida de ellos, Señor. Y nosotros como iglesia, Señor, te pedimos, Padre bendito, Señor, que independientemente de nuestras necesidades, nunca olvidemos nuestro llamado, Señor. El compartir el Evangelio, Señor, a través de la oración, a través del testimonio, Señor, a través, Señor, del servicio a los demás, Señor. Que esta, como muchas otras que vendrán por delante, Señor, sean oportunidades en las cuales nosotros podamos, Señor, compartir el mensaje que ha salvado nuestra vida, Señor, y ha salvado nuestra alma, Señor. Padre bendito, pedimos, Señor, un reavivamiento, Señor, en tu iglesia, y que no solamente nos concentremos, Señor, en el hecho de ver la información que está en tu palabra, sino ponerla en práctica, Señor. Y este ha sido un gran momento en que tu iglesia, Señor, en muchos otros lugares, Señor, han abierto, Padre bendito, sus puertas para ser, Señor, un lugar de refugio, Señor. No solamente, Señor, en la necesidad física, sino también, Señor, en la necesidad espiritual de muchas familias, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú, Señor, a ser de bendición para otros, Señor, y a dejarnos ser instrumentos vivos en tus manos, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, y nuevamente muchas gracias por permitirnos, Señor, el derecho y el privilegio, Señor, de poder orar los unos por los otros.
En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, mis hermanos, por este tiempo. Agradecemos, mi esposa y yo, que pudieran estar con nosotros. Sigan orando, síganse conectando con su iglesia. Y pues, si Dios lo permite, este domingo tendremos servicio, ¿verdad, amor? Gracias. Así que los esperamos ¿qué horas en español? A las 10:30. ¿Y en inglés? A las 12. A las 12. Y el servicio de inglés tendrá un invitado muy especial, así que no se lo pierdan. Gracias, hermanos, que Dios me los bendiga y síganse manteniendo a salvo dentro de su casa y pues cualquier otra necesidad que podamos suplir, aquí está su iglesia para servirles.